Vamos a hablar de esta nueva clasificación de los deportes diseñada por Blázquez y Hernández en el año 1984. Esta clasificación en mi concepto es una de las más acertadas, puesto que permite que un deporte sea ubicado en una sola categoría, cosa que no sucedía en las clasificaciones que les presenté con anterioridad, como por ejemplo la del COI. Recuerden que la del COI, un solo deporte se puede ubicar en dos, incluso hasta en tres categorías. Entonces vamos a mirar sus características, vamos a ver sus categorías y vamos a explicar cada una de estas categorías. Bien, entonces, antes de empezar a hablar de las categorías, es importante reconocer que estos dos autores dan mucha importancia a estos dos elementos, el espacio y la participación de los jugadores. Es decir, que a partir de estos dos conceptos se van a dar las clasificaciones o más bien las categorías que ellos proponen. No vamos a profundizar mucho en ellas en este momento, sino que cuando estemos explicando las categorías, esto nos va a permitir entender un poquito más estas características. Sin embargo, hablemos de que el espacio podrá ser o separado o común, y la participación de los jugadores podrá ser simultánea o alternativa. Son cuatro categorías. Esta clasificación tiene cuatro categorías, a diferencia del COI que tiene alrededor de 13, 14 categorías. Las categorías son, primero, deportes psicomotrices o individuales; segundo, deportes de oposición; tercero, deportes de cooperación; y cuarto, deportes de cooperación oposición. Así que vamos a hablar de cada una de estas categorías, sus características, y vamos a dar algunos ejemplos que nos permitan entender un poquito más en qué consiste cada una de ellas. La primera categoría son los deportes psicomotrices o individuales. A ver, estos deportes, como el mismo nombre los dice, participa solo una persona, son netamente individuales, sin la presencia de adversarios. Y aquí hay algo muy importante: el adversario y el propio competidor no influyen en la ejecución del gesto del rival. Es decir, que la marca, es decir, que la ejecución del gesto son responsabilidad netamente de el participante, y el adversario no va a influir en ella. Un ejemplo, la halterofilia, ¿sí? Donde el levantador o el halterófilo lo que hace es simplemente hacer un levantamiento de una carga, y pues si ejecuta la técnica específica y levanta la mayor cantidad de peso, pues podrá vencer o podrá ser el perdedor. Pero aquí pongámonos a pensar que otro levantador no va a influenciar en la ejecución del gesto de su adversario. Entonces, esta categoría lo que nos plantea es que es responsabilidad netamente del competidor su ejecución del gesto, cosa que no pasa en deportes como el tenis, puesto que si a mí me lanzan una pelota hacia la izquierda, yo tendré que desplazarme hacia donde va la pelota para golpearla, si la pelota entra dentro de mi área. Otro ejemplo son algunas de las modalidades de atletismo, ¿sí? Algunas de las modalidades de atletismo, como el lanzamiento de jabalina, nos muestra que también es un deporte psicomotriz, puesto que a mayor distancia y ejecutando la técnica adecuada, pues podré ser vencedor o perdedor. Y finalmente también tenemos la gimnasia, ¿sí? No estoy diciendo que estos sean los únicos deportes, estoy planteando estos tres ejemplos. La gimnasia individual, porque como ustedes saben hay modalidades dentro de la gimnasia que son grupales, en especial la gimnasia artística, que también nos muestra
cómo podemos incluir este deporte en esta categoría, donde se ejecuta una combinación de elementos, una combinación de movimientos y pues se dará una puntuación donde se podrá ser vencedor o perdedor. Bien, la otra clasificación son los deportes de oposición. Entonces los deportes de oposición eh, son individuales también. Es una característica, es que son deportes también individuales, pero aquí sí nos enfrentamos a otro oponente. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber una influencia en la ejecución del gesto por parte del adversario. Entonces, lo que haga el adversario va a afectar la ejecución de mis movimientos. En estos deportes de oposición vamos a encontrar tres subcategorías. Y aquí es donde vamos a ver los elementos que les mencionaba con respecto a las características que proponen ellos con respecto al el espacio y la participación. Entonces aquí encontramos tres subcategorías. La primera subcategoría que vamos a ver es deportes de oposición en un espacio común y con una participación simultánea, ¿vale? Y aquí los que vamos a ver serán algunos ejemplos. El judo. El judo, dos adversarios se enfrentan en un mismo tiempo y en un mismo espacio. Es el mismo espacio, ¿sí? Podríamos ver otro ejemplo, el karate, ¿sí? El karate. Principalmente los deportes de combate podrían entrar ahí, pero podríamos encontrar otros deportes con espacio común y participación simultánea. Miremos que hay otros deportes de otra subcategoría que serían un espacio común, ¿sí? Un espacio común, pero una participación alternativa. Aquí vemos el squash. El squash se ejecuta en un mismo espacio que es compartido, es un espacio común. Sin embargo, usted tiene que esperar la respuesta o el gesto del adversario para poder ejecutar un movimiento, cosa que no pasa en los deportes de espacio común y participación simultánea. En el judo usted puede lanzar una proyección en cualquier momento, usted puede hacer una luxación en cualquier momento, es decir, los gestos técnicos ahí son simultáneos, mientras que en el squash, ¿sí? Es de manera alternativa la participación, pero se ejecuta en un mismo espacio común. Hay un deporte que es el frontón. Este deporte es muy similar al squash, solo que no se hace con raqueta, sino que se hace en un muro bastante alto y se hace con la mano. Y la pelota es muy similar a la del squash. Entonces es un deporte con espacio común y participación alternativa o participación alternada. Finalmente, la tercera categoría es espacio separado y participación alternativa o alternada. Aquí encontramos un ejemplo muy claro que es el tenis. El tenis usted tiene su propio espacio. ¿Qué quiere decir esto? El adversario no puede ir a invadir ese espacio. No puede entrar en ese espacio. La respuesta de sus acciones tendrán que ser dentro de su espacio. Y pues la acción que le ejecute tendrá que ser en el espacio del adversario. A ver, ¿qué quiere decir esto? Son separados porque las acciones que yo ejecute no me permiten ingresar al espacio de mi adversario.
Entonces aquí encontramos algunos dos ejemplos que están dentro de la misma clasificación que ponen Blázquez y Hernández, y es el bádminton individual y el tenis individual. Y pasa lo mismo que el squash. Usted tiene que esperar la ejecución de su adversario para poder realizar una acción o un movimiento como tal. Muy bien. La tercera categoría son los deportes de cooperación. En estos deportes de cooperación son aquellos donde hay dos o más compañeros, pero ojo a esto, sin la presencia de adversarios. Es decir, que volvemos a lo mismo que los deportes psicomotrices, donde no hay una influencia en la ejecución del gesto, pero con la diferencia que aquí sí son colectivos, es decir, hay dos o más compañeros. Entonces vamos a guiarnos de la misma manera que en el ejemplo anterior, ¿sí? El ejemplo anterior con respecto a las dos características, espacio y participación. Aquí vamos a encontrar solo dos subcategorías. Entonces encontremos la categoría o miremos más bien la categoría de espacio común y participación simultánea. Y vamos a encontrar algunos ejemplos. Patinaje artístico, gimnasia rítmica, ¿sí? Y natación sincronizada o nado sincronizado. Es lo mismo, es muy similar al psicomotriz, pero con la pequeña diferencia de que es colectivo. Entonces, miramos que en el patinaje artístico se hace una rutina, una combinación de elementos, se tiene una puntuación y con base a esta puntuación será ganador o perdedor. Pero si ustedes observan, la ejecución de un grupo que no sea el mío no va a influenciar en la ejecución de mis movimientos. Entonces esa es una de las categorías. Miren, tengamos claro que la principal diferencia de este con el psicomotriz es que uno es colectivo y el otro es individual. La otra subcategoría es aquellos deportes donde el espacio es separado, la participación es alternada o alternativa. Y pues miremos que los relevos de natación y los relevos en atletismo, en especial 400 metros, podemos observar que tampoco hay influencia del rival. Algunos podrían decirme, bueno, en natación depende del carril. Si usted está en los carriles de los costados va a ser un poco más complicado, pero no tiene que ver con los movimientos del adversario. Entonces, estos serían otros ejemplos de los deportes de cooperación. Entremos a analizar, permítanme, que en este de espacio común y participación simultánea podría estar tranquilamente incluido el porrismo, ¿sí? Si ustedes lo analizan de esta manera. Y es separado y alternado porque cada uno de los adversarios en los relevos de natación y atletismo tienen su propio carril, ¿sí? Y no se permite invadirlos, no se permite invadirlos. Pero ojo que cuando decimos que es alternado, aquí hay una diferencia, es que los cuatro, en el caso del atletismo, los cuatro competidores no están participando en el mismo momento. Esa es la pequeña diferencia con el simultáneo. Bien. La última categoría son los deportes de cooperación oposición. Entonces son aquellos deportes donde un equipo de dos o más jugadores se enfrentan a otro similar con las mismas características.
con las mismas características y donde las acciones de mi adversario van a influenciar en las acciones mías. Entonces, aquí aparecen tres subcategorías. Vamos a analizar cada una de estas subcategorías. Entonces, la primera subcategoría es, si nos fijamos, espacio común, participación simultánea, y encontraríamos deportes como el baloncesto. Se comparte una misma cancha, se comparte un mismo espacio y los gestos se realizan de manera simultánea. Entonces aquí prácticamente casi los deportes, la gran mayoría de deportes de pelota, como el softball, también podríamos encontrarlo acá. El balonmano también lo podríamos encontrar acá. ¿Sí? Ahora fijémonos en otra subcategoría de espacio común y participación alternativa. Y ejemplos tenemos también el squash en parejas y el frontón en parejas. Es lo mismo que el que hablábamos con respecto a los de oposición, ¿sí? Pero solamente que aquí es colectivo. Entonces se da en un mismo espacio común, pero con participación alternada. Finalmente, tenemos un espacio separado con una participación alternada. Y aquí no solamente vamos a tener el bádminton en parejas, el tenis en parejas, sino que también vamos a encontrar el voleibol, ¿sí? Entonces, yo no puedo ir a invadir el espacio del adversario y tengo que esperar la participación o la ejecución del gesto para yo poder volver a realizar un gesto que esté acorde al reglamento. Bueno, esta era la clasificación que les había mencionado de Blázquez y Hernández. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio de cada una de las categorías y subcategorías. Vamos a dar 3 ejemplos de deportes diferentes a los que están planteados en la presentación. Yo les voy a estar enviando esta presentación para que la revisen, para que la tengan ahí a la mano, ¿sí? La presentación de PowerPoint. Y el ejercicio me lo pueden estar enviando el domingo, ¿sí? Más tardar el domingo.